Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os voy a enseñar cómo se va a utilizar la expansión Futbolistas Internacionales del juego Eleven. Es muy sencillito, ya lo veréis. Bueno, este es el contenido del juego, que ya lo vimos en el unboxing, en el cual te vienen aquí las fichas de ojeadores, las fichas de los aviones, y luego te vienen un mazo de cartas que te vienen separado por continentes. Te viene el continente americano, el africano, el de Europa Occidental, Europa del Este y el continente, bueno, el asiático. Luego te vienen 5 cartas de objetivos y nos dice la preparación de la partida de la siguiente manera. Lo primero que tenemos que hacer es coger nuestras 5 cartas de objetivo y mezclarlas con las cartas de objetivo del core base. Las mezclamos y listo. Luego nos dice que con esta expansión no vamos a utilizar los jugadores regulares, vamos a utilizar los jugadores de esta expansión. Entonces cogemos los jugadores regulares y no los sacamos, los dejamos en la caja porque no vamos a utilizarlos. Y lo que tenemos que hacer es separar los jugadores por continentes y preparar el mazo en esta posición, según están colocados. Es decir, colocaríamos primero el mazo 1 sería el continente americano, el mazo 2 sería el continente africano, el mazo 3 el continente occidental, el mazo 4 Europa del Este, el mazo 5 sería el continente asiático y por último tendríamos que coger el mazo de canteranos, que va a ser el sexto mazo que se va a colocar a la derecha del continente asiático. Así vamos a formar el continente, mercado de traspasos internacionales, de esta manera. Repito, el orden sería americano, africano, occidental, Europa del Este, asiático y el mazo de canteranos. Luego también nos dice que cojamos el mazo de veteranos y lo coloquemos en su sitio, como siempre, como una partida normal, lo dejaríamos en su sitio. Ahora tendríamos que repartir las fichas de ojeador, que son estas. Y repartimos a cada jugador la ficha correspondiente al equipo que haya elegido. Ahora cada jugador, empezando por el jugador inicial y en sentido horario, lo que va a hacer es colocar las fichas de ojeador en el mazo que a él le interese. Si a mí me interesa un jugador que yo le he echado al ojo y me interesa, pues colocaría mi ficha de club encima de ese mazo. Por ejemplo, he colocado en Europa Occidental. Otro jugador, imaginaros, lo coloca aquí, otro lo coloca aquí y, ojo, podemos tener mismas fichas en el mismo mazo, sin problemas. Por ejemplo, como he colocado aquí para que veáis, hay 2 fichas de cada jugador en un mazo, en el mismo mazo, en el continente americano. Pues hasta aquí es lo que se dice la preparación inicial. Y ahora, ¿cómo funciona? Muy sencillito. Primero voy a explicar cómo conseguir los aviones porque vamos a necesitar para poder desplazarnos por continentes. Es la función que tienen los aviones. Pues después de la fase de producción, cuando ya hemos recaudado de nuestras estadísticas, pues el oro, las operaciones, la afición y la fuerza, podemos intercambiar fichas de oro y de operaciones por aviones. Quiere decir que yo, si tengo 3 fichas de oro, millones, ¿vale? Puedo sino pago 3 millones, por ejemplo, para llevarme 3 aviones. O puedo pagar 2 fichas de operaciones para llevarme 2 aviones. Podemos hacer la mezcla como queramos. Podemos, por ejemplo, pagar con una ficha de oro y una ficha de operaciones y coger 2 aviones. Puedo pagar 2 fichas de oro y una ficha de operaciones para tener 3 aviones. Y así, podemos pagar lo que queramos. Luego, ¿cómo contrato yo futbolistas en el mercado internacional? Muy sencillito. Solo puedo contratar futbolistas donde esté mi ficha de ojeador, en ese continente. Por ejemplo, si yo estoy en el continente de Europa Occidental, el único jugador que yo puedo fichar es a Gruber. Pagaría su correspondiente dinero y listo. Pero imaginaros que después de tantas vueltas, ha salido un jugador bueno en el continente de Europa del Este y me interesa moverme a este continente. Entonces, para poder yo moverme a este continente, tendría que pagar una ficha de avión. ¿Por qué? Porque es solo un espacio. Movería aquí y pagaría una ficha de avión. Pero imaginaros que yo estoy aquí y quiero ir a este continente, que serían 2 espacios, ¿vale? Pues sería
Un avión por este continente, lo descarto, y otro avión por este continente, lo descarto. La acción de contratar o mover el avión se considera como una acción de contratar jugador, así que sin problemas viene integrado. Pues esto es la manera de contratar. Ahora vamos a ver, si tú vendes o descartas un jugador, no hay zona de descarte. Lo que tenemos que hacer es coger la carta del jugador que hemos vendido y que hemos descartado y meterlo debajo del mazo. Se pondría en el último del todo, ¿vale? Así es la manera de hacer un descarte. Luego también otra cosa importante, si os acordáis, hay efectos durante el juego que nos dicen, por ejemplo, que descarto a todos los jugadores que tienes en el mercado de traspasos, de regulares en este caso, imaginaros, y muévelos a la zona de descarte y coges 5 jugadores nuevos y los pones y contrata por el coste normal alguno que te interese. Vale, pues cuando nos pase eso, lo que tenemos que hacer nosotros, como os podéis imaginar, no podemos descartar un mazo entero, ni la manera que tiene de solucionarlo es cogemos una carta de cada mazo y lo pondríamos cada carta debajo del mazo. Sería el descarte de todo el mercado, incluido canteranos. Cuando pasen efectos de esos, se funciona de esa manera. Vale, pues ya os he explicado más o menos lo principal. Y luego, cuando llegue el fin de semana, ojo, cuando llegue el fin de semana, que ya hemos terminado de hacer los partidos, etcétera, tal, que es cuando llega el descarte de cartas, es decir, ¿os acordáis que tenemos que descartar una de empleado, una de publicidad, jugador regular, etcétera? ¿Vale? Cuando hagamos ese descarte, lo que tenemos que hacer es descartar aquellas cartas que estén encima, pero donde no haya ojeadores. Por ejemplo, en este caso serían estas dos. Aquí, como veis, no hay ojeadores. Colocaría la carta, la que está encima, debajo del mazo. Esa es la manera de hacer descarte. Y luego ya por último, para que sepáis, al final de la partida, si tenemos un jugador de los 6 mazos, es decir, de cada continente más canteranos en nuestra plantilla, conseguiremos 8 puntos directamente, ¿vale? O sea que también tenerlo en cuenta, porque son 8 puntitos. Y luego tenemos alguna variante que nos dice, por ejemplo, que podemos coger el mazo de regulares y repartir las cartas de los jugadores regulares en los mazos de los continentes para tener más jugadores. Eso también nos lo dice, eso es una variante, ¿vale? Y luego, otra cosa importante es mezclarlo con otras expansiones. Se puede mezclar con otras expansiones, como dicen las instrucciones, perfectamente. Lo único que nos indica que si jugamos con la expansión de eventos inesperados, ¿vale? Los efectos de tablero de reputación no se aplican a las cartas de futbolista, que lo tengamos en cuenta. Así que, pues ya está. Ya hemos explicado lo que se dice, todo, el cómo se juega, cuál es la manera de los ojeadores, cómo se mueven, cómo fichar, etcétera. Pues nada, aquí os he explicado todo. Ya podéis coger vuestra expansión de futbolistas internacionales, mezclarlo con el core y empezar a jugarlo. Es muy divertida, os lo aconsejo. Bueno, pues ya hemos acabado nuestra nueva temporada, ¿vale? Vamos ahora a tomarnos unos días de vacaciones, de relax. Seguiré haciendo vídeos, pero no publicándolos, ¿vale? Para que lo sepáis. Y nada, ya nos veremos a la vuelta en septiembre, porque quiero descansar un poquito, porque entre leer instrucciones, aprender a jugar, porque antes de hacer un vídeo normalmente pues has echado ya varias partidas para poder más o menos explicarlo. Siempre se nos olvida algo, como os podéis imaginar, pero nada, y tener cuidado con la carretera. Espero que lo paséis bien en estas vacaciones y nos vemos a la vuelta. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, hasta otra.